Bienvenidos a Día D. A ver, hay casos como el que vamos a presentar esta noche que francamente revuelven la entraña, que son nauseabundos, que son difíciles de contar por la rabia que producen y además por la desolación absoluta de las víctimas que lo protagonizan. Niños que fueron amenazados y que soportaron en silencio los peores vejámenes sexuales. A ver, imagínese usted ser la mamá de un niño que le dice: mami, me tocaba las nalgas, mamá, me besaba los genitales, mamá, me bañaba, mamá, yo le decía que me dolía y él me decía que me iba a matar a mí o te iba a matar a ti si te contaba. Ese era el modo de actuar de James Sono Sono, este sujeto que se hacía pasar por entrenador de fútbol, y a todos estos chicos pudieron evitarles transitar este infierno que han vivido si es que en el año 2019 este sujeto que había sido detenido hubiera sido procesado y condenado como correspondía. Y es que cuando en ese año, en el Callao, él actuó de la misma manera que hizo en San Martín de Porres. Se presentaba como entrenador de fútbol, siempre rodeado de niños. Buscaba especialmente a los hijos de madres en una situación vulnerable, que trabajaban todo el día, el único sostén económico de la familia, madres solteras, incluso a las que no podían costear los entrenamientos de fútbol que él daba, se las daba gratis, se ganaba su confianza y de hecho las convencía de que los chicos después del partido o antes del partido se fueran a su casa a celebrar, a tomar el lunch, a comer pollo, en fin. Y los chicos iban a su casa. Y lo que ocurría en ese dormitorio, y hay algunos videos que van a ver, otros que no vamos a poder publicar, es nauseabundo, porque los metía uno por uno para someterlos sexualmente, mientras que al resto los entretenía con videojuegos. O sea, la antesala del terror, era eso. Entonces, imagínense ustedes la fuerza y la entereza que han tenido que tener estas madres al escuchar a sus hijos narrar cómo es que este sujeto había abusado sexualmente de ellos. Ahí están las pruebas, fueron a su casa y la policía tuvo que intervenir y llevárselo como que protegido, víctima de vandalismo. Y cuando llegan a la comisaría se dan cuenta que James Sono Sono tenía una denuncia por violación sexual del año 2019 en el Callao. No hay derecho, pues, no hay derecho. Angélica Villegas. Un entrenador de fútbol infantil registra exaltado en las tinieblas de su dormitorio a 4 de sus alumnos en fotos y en videos, incitándolos a bailar en círculo y en tren muy cercanos, con pasos ajenos a su corta edad, convirtiendo el lugar en una discoteca con luces de colores, terminando la filmación con un extraño humo que no permite ver lo que ocurre después. Mientras tanto, los padres de los menores creen que ellos están comiendo con ese profesor que los graba tan extrañamente, luego que en estos audios les insistiera que dejara a los niños con él para que pasaran más tiempo juntos. Señor, buenas noches. Mañana tenemos partido. Lo pueden mandar a las 11 acá a la casa. Pero meses después, estos videos y audios se convertirán en el irrefutable elemento para demostrar la coartada de James Sono Sono, el hombre que bajo la fachada de entrenador de fútbol fue denunciado por abusar sexualmente de 10 alumnos aproximadamente. Me dice, bueno, mami, es que él me toca demasiado las nalgas. Y yo le decía, profe, eso me duele. Mi niño comenzó a decir que el señor lo bañaba. ¿Quién protege a James Sono Sono? ¡Sácalo, sácalo, desgraciado! Callao 2019. Un hombre de 48 años se paseaba por las canchas de fútbol grabando a los adolescentes que jugaban en ella, tras haber huido de San Martín de Porres pocos días antes, al ser denunciado por abuso sexual, sin que el caso se conociera públicamente ni le ordenaran captura. Todo confabularía entonces para dejarle el camino libre y que migrara a un nuevo distrito en búsqueda de sus próximas víctimas. La primera de ellas es un menor de 11 años, cuya madre soltera trabaja todo el día en un restaurante, y ahí la interceptaría. Y él llegó a comer y vio a mis hijos. Empezó a hablar conmigo, que si no estaba interesada, para que ellos jugaban fútbol. Yo le dije, mira, yo no cuento con los recursos. Y él me dijo, no, es totalmente gratis, que no sé qué, ceñito. Yo le dije, bueno, está bien.
¿Y no le pareció extraño que esta persona de la nada le preguntara si su hijo deseaba jugar fútbol y además le dijera que era totalmente gratuito? Andaba con un grupo de niños. Él nunca estaba solo. Mis hijos se emocionaron y me dijo, sí, mami, anda, ok. ¿Él se presentó ante usted con su nombre y con su apellido completo? Mira, realmente no. ¿Le indicó algún nombre o apellido extraño? ¿O usted sabía No, la lo que me identidad dijo de fue él? James, más nada. El apellido de James Sono siempre sería un misterio para este adolescente y su progenitora. Además, se cercioraría de captar alumnos cuyas madres fueran solteras, con pocos recursos o que trabajaran todo el día, aprovechándose de esa carencia paternal, económica y de tiempo de ellas en casa, para mostrarse como ese tío salvador que podía estar más pendiente de los niños, por lo que seguidamente solía agregar a sus nuevos alumnos desde las 3 cuentas que manejaba en redes sociales y luego avanzaba tratando de convencer a la madre de ellos con permitir que el menor fuera a la casa de él para un refrigerio postpartido, como consta en estos audios que envía la denunciante. Señor, buenas noches. Mañana tenemos partido, 2 partidos. Lo pueden mandar a las 11 acá a la casa. Por acá almorzamos ya. Me dice si lo va a mandar para estar en la expectativa. Que venga para acá, para la casa. Hola, profe, buenas tardes. Sí, lo voy a mandar. Ya, bendición, gracias. Mientras esto ocurría, James Sono buscaría ir ampliando el grupo de alumnos captados. A los anteriores menores les había retenido los documentos de identidad falsificándolos de acuerdo a la denuncia para hacer creer a sus próximas víctimas que tenía muchos alumnos. Además, para convencer a las madres de los nuevos menores, les diría que sus hijos tenían grandes potenciales, que los harían excelentes jugadores de fútbol en un futuro, dando incluso con el paradero de ellos, como ocurrió con esta segunda víctima de 12. ¿Cómo este entrenador sabía de que su hijo jugaba fútbol y cómo pudo dar con la dirección exacta de dónde vivían ustedes? Porque él se fue a la losita, que es donde nosotros vivimos, captó por otro niño y mi niño le llevó a mi casa. Él llegó y me dijo, mamá, te busca el profesor James, quiere hablar contigo. ¿Y hasta acá a usted le parecía que la propuesta era sana, no le generaba ningún tipo de sospecha? El profesor se acercó con otro papá, y me dijo que hay auspiciadores que le quieren auspiciar a mi niño porque es buen jugador. Y yo pregunté al papá, me dijo, sí, tu niño juega bien. Ampliando el grupo, a su tercera víctima de 10 años, lo reclutaría llevándolo a salirse del grupo de fútbol en el que estaba, ofreciéndole de regalo estas motos que se observan en el registro fotográfico de las imágenes encontradas en el dispositivo de este sujeto, según la denuncia. La ilusión de mi hijo era que el profesor le prestaba la moto, esas motos eléctricas. ¿No creía usted que era demasiado caritativo? No me lo imaginé, señorita. Él siempre iba con los niños. Toda la vida andaba en grupo con niños. ¿Usted permanentemente estaba como público en las clases de su hijo o en alguna oportunidad lo envió solo? Yo como público, pero muchas veces mi hijito vino solo porque él se fue a dejarlo a mi hija a mi casa. Él sabía dónde vivíamos. Entonces, cuando no podía llevarlo, él me llamaba. Yo trabajo, señorita, 12 horas. Con una parte del grupo hecho, James Sono, al terminar la clase, se desplazaba hasta su casa que quedaba a 5 minutos de la cancha en moto, seguido por el resto de los niños en bicicletas que les obsequiaba. A sus padres les decía que iba a celebrar los triunfos en los campeonatos, pero a los pequeños les indicaba que tenía nuevos juegos de video para ellos. Siempre llamaba y decía, señor, ya terminamos. Y el grupo, porque siempre hablaba que andaban en grupo y me mostraba fotos, no sé si era verdad o era mentira ahora en este momento, ¿no? El grupo, vamos a tomar el lonche y los llevo a cada quien a su casa. ¿Y dónde iban a tomar el lonche supuestamente? En la casa de él. ¿No le daba temor que su hijo estuviera...? Ya yo conocía dónde vivía la mamá, ya lo conocía un poquito más y yo lo veía como normal. Bueno, están en grupo, nunca dije, mi hijo está solo, o sea. ¿Cuántas horas pasaba el niño dentro de la casa de este entrenador? Un par de horas. En esa vivienda multifamiliar, donde los niños ingresaban al último de los cuartos, propiedad de James Sono, este primero los fotografiaba y luego grababa una fiesta improvisada de acuerdo a lo encontrado en su dispositivo, algo que según el análisis psicológico forense ya debía generar una alarma.
Hablamos de movimientos sexualizados y uno de ellos llamó la atención en su lenguaje no verbal y microexpresión porque denotaba una microexpresión de tensión, de ansiedad, y ello genera la vulnerabilidad del niño. Las reuniones de James con sus alumnos en su vivienda comenzaban a convertirse en un verdadero misterio, ya que coincidían con la irritabilidad que mostraba luego con algunos de ellos en los entrenamientos, conllevando a que estos alumnos desistieran de continuar las clases con él. Cuando el profesor mandó un audio y me dijo, no le contestes, no lo escuches, me dijo. Le pregunté, hijito, ¿por qué no quieres? El profesor dice que vayas, y me dijo, yo no pienso ir, mamá. ¿Pero por qué, hijito? ¿Qué pasó? El profesor mucho me grita. Ese rechazo que su hijo tenía con el profesor, ¿no lo hizo ya desistir a usted de que el niño continuara yendo a clases? Ahí le dije, entonces ya no vas a ir, hijito. Sí, mamá, mejor me voy al otro donde estamos. Yo me lo llevé de viaje. Cuando yo regresé, ellos hicieron un campeonato. Él ya no quería jugar con el profesor. Y cuando le pregunté, me dijo, no, ya no quiero jugar, ya estoy cansado. De acuerdo a la denuncia, cuando el entrenador comenzó a sentirse descubierto, enviaba estos audios insistentes a los padres de los niños para que estos fueran a entrenar, manifestando ser un hombre enfermo y con pocos recursos económicos. Señor, por favor, mañana entrenamos, hijo está faltando, pues. Envíeme su gentil mensaje si va a venir o va a faltar. Es que se me adormecían los pies, me dolía la cabeza. Señorito, cuando tenga sardina por ahí que le sobre me manda, pues, ya. Con los días, algunos de los niños que iban a la casa de este profesor comenzaron a deprimirse haciendo dibujos extraños, mostrando odio hacia el entrenador, lo cual terminaría por develar la verdad de lo que ocurría en la casa de este hombre. El profesor me llama y me dice que el niño tiene que asistir a un entrenamiento. Estoy preparando el desayuno y le digo, hijo, ¿sabes que tienes que ir para donde el profesor? Que no quiero ir, no entiendes, no quiero. Y empezó a agredirse y decir que lo odiaba mucho y se agredía. Y ahí usted tenía que percatarse que algo malo había ocurrido. Exacto, ese fue lo que detonó. Me dice, bueno, mami, es que él me toca demasiado las nalgas. Y ya yo no quiero más. Y yo le decía, profe, eso me duele. Hay episodios tan tristes, sórdidos y repudiables que quiebran a la madre de esta víctima y nos llevan a omitir el resto de tan duro testimonio. Destruida. No le voy a negar, pensé de todo, quería matarlo. Nada más pensar la carita que pudo haber tenido mi hijo en ese momento. ¿Cómo se habrá sentido? Me sentí en un hueco que caía y no sabía qué hacer. Esta madre denunciaría el hecho, sometiendo a su hijo a un examen médico y contactaría a las progenitoras del resto de sus compañeros, descubriendo que su hijo no era el único. Así que en los siguientes relatos, los detalles de los abusos reportados en los otros menores también serán omitidos. Mi niño comenzó a llorar y para mí es traumático todo eso. Lloró y él dijo, sí, él me bañaba. Él me hacía cosas que yo no puedo decir, me dice. Nos sacaba y metía a uno por uno. A otros niños les dejaba jugando PlayStation ahí adentro de su casa. Cuando sale el caso, yo me entero por las noticias. Mi hijito estaba nervioso. Le digo, ¿qué pasó? Y él empieza a morderse las uñitas, a estar nervioso. Yo pensé lo peor. Entonces me empezó a decir, sí, mamá, una vez a la hora que me estoy despidiendo, el profesor agarra, me carga y me da un beso en la boca. ¿Y por qué cree usted que su hijo no le comentó ese incidente? Porque él dice que tenía vergüenza. Pero usted ha hablado en su casa con su hijo de que nadie puede muchas tocarlo. Veces, señorita. ¿También le habló y le advirtió sobre las caricias de personas extrañas? La verdad, señoritas, pocas veces le dije. El resto de las víctimas también denunció y se dirigieron a la vivienda de este sujeto en compañía de la policía. Ahí está, sácalo, desgraciado. Eres un perro, desgraciado. Tiene orden de captura ya. Ya. Porque yo no es de ahorita, es de más antes con otros niños.
James Onosono sería trasladado a la policía en calidad de víctima, al ser considerado un acto vandálico lo que hacían las madres denunciantes frente a su casa, según ellas. Pero cuando tomaron sus datos en la policía, encontraron que este hombre ya tenía en el 2017 una denuncia por abuso sexual y que extrañamente no estaba requisitoriado, dejándolo detenido por pocos meses, solo por este caso antiguo, en el que su hermana se mostraría sorprendida, señalando en el siguiente audio que indagaría con sus contactos policiales qué era lo que estaba ocurriendo. Yo soy su hermana, que mi expareja que va a ser es coronel de la policía, entonces pueda ayudarme a hablar con el mayor para que me dejen verlo y ver de qué se trata todo eso. De verdad que es una vergüenza total, un dolor para mi madre que ya está mayor ya. A 2 semanas de una grave denuncia por abuso sexual a cerca de 10 niños, las madres de las víctimas descubrieron el jueves que por los últimos hechos registrados en el país, el Ministerio Público estaría cerrado según la información que obtuvieron y no hay fiscal asignado al caso de sus hijos, por lo que ni siquiera la investigación se ha iniciado, dejando una peligrosa estela de impunidad convertida en una bomba de tiempo a favor de un depredador sexual cerca de quedar en libertad. Puede paralizarse. A ver, o sea, paro, decreto ¿no? Este decreto supremo de inamovilidad obligatoria sin sustento, porque no se han conocido los informes de inteligencia que justificaban que a todos los limeños nos encerraran y que además de facto levantaron, porque salieron a marchar, saltándose a la garrocha el decreto de Pedro Castillo, el presidente, que lo que temía era precisamente eso, esa movilización ciudadana que ha salido a decirle que renuncie. Y estos chicos podrían convertirse en las víctimas colaterales de estas paralizaciones, porque hay un Ministerio Público que dice, nos han encerrado, no chambeo. ¿Y dónde está la Fiscalía de turno? ¿Cómo es que frente a estos casos y tanta flagrancia no hay celeridad? O sea, hay que tener poca entraña y pecho frío para dejar pasar situaciones tan graves como esta. Estamos hablando por lo menos una decena de niños abusados sexualmente por este sujeto, con un caso similar del 2019 donde no se hizo absolutamente nada. Eso es desprecio absoluto por la vida, por la integridad de quienes en la sociedad deberíamos proteger más, que son nuestros hijos. Entonces, ¿saben qué? No me lo banco, pues, me dan ganas de gritar. Y yo me imagino que ustedes en sus casas también deben estar furiosos, queriendo que a este sujeto le pase lo peor. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Un fiscal que inmediatamente tome el caso. Un Ministerio de la Mujer que inmediatamente se entere de la situación de cada uno de estos niños y contactar a sus madres y darles respaldo legal y darles respaldo psicológico a esas criaturas que han sido vejadas de la peor manera. ¿Dónde están? ¿Dónde están los operadores de justicia? Un gobierno inoperante, eso es lo que tenemos. Abandonados a nuestra suerte. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero en este caso puntual queremos acción inmediata. O sea, nos pararon y el ministerio, bueno, pues, no hago porque estamos todos encerrados porque lo ordenó el presidente Pedro Castillo. No me lo banco. No debería pasar tampoco eso con la historia que les vamos a contar que viene desde el Cusco y la familia teme que eso pudiera ocurrir, ¿no es cierto? Un fiscal, un Ministerio Público inoperante. A las 4 de la mañana del 20 de febrero, el 20 de febrero nomás, Wendy Ticona fue emboscada cuando salía de una discoteca. 3 mujeres furiosas le dieron una paliza y especialmente una de ellas, cuando ya estaba ella en el piso de esta paliza que le dan, la empieza a dar patadas en la cabeza y en el cuerpo. La dejan casi semi-inconsciente ahí tirada en el piso. Y al grito, además, ojo con este dato, al grito de quitamaridos. 21 horas después, Wendy Ticona murió. Y murió, según el protocolo de necropsia, de un edema cerebral. Entonces la familia asegura que Winnie murió producto de esta pateadura. Pero el Ministerio Público y la fiscal del caso ha dicho, no, aquí hay un análisis toxicológico que habla sobre su ingesta de alcohol y eso explicaría la muerte de Winnie. Y por supuesto, las responsables de la pateadura, bien, gracias, están libres.
Esa madrugada, hablemos de quienes propinaron la pateadura. María Velázquez y 2 de sus primas la emboscaron a Winnie. La golpearon, como ya les dije, la dejaron tirada. De hecho, los amigos con los que estaba Winnie intentaron defenderla, pero estas mujeres la emprendieron con una furia atroz también contra estos chicos. Y finalmente alguien de la discoteca se apiada y la vuelve a meter. Las mujeres se han quedado hasta las 6 de la mañana esperando que ella salga. Se cansaron de esperar y se fueron. Antes de morir, Winnie alcanzó a llamar a su amigo del colegio, a Kenji Waman, enamorado de esta mujer, María Velázquez, a contarle lo que había ocurrido. Luego alcanzó a ir a su trabajo, a cobrar su cheque a un restobar. Su mamá intentó disuadirla porque decía que estaba con dolores de cabeza atroz, obviamente de la pateadura, y sangraba por la nariz. Hay testimonios de amigos que estuvieron esa tarde con ella y que lo corroboran. Y luego Winnie muere. Esto ocurrió durante las 21 horas posteriores a la golpiza. Entonces, a ver, pero tenemos, como digo, este peritaje, este examen toxicológico que para la fiscal explicaría que era tal intoxicación alcohólica de Winnie que por eso murió y que la golpiza, ahí bien, nomás no pasa nada. Entonces la familia está desesperada, dice, tienen que exhumar el cuerpo de Winnie para saber realmente qué pasó. Porque el temor de ellas es que el caso se archive y lo que reclaman además que el caso no se quede en Anta, donde ocurrió, sino que pase a la ciudad del Cusco. Padres desesperados con una justicia que a veces es ciega. Lorena Ormeño. Eran las 4 de la madrugada del 20 de febrero último en Anta, Cusco, cuando la cámara de esta discoteca registraba una persistente lluvia, pero también la brutal golpiza a la que Winnie Ticona Gamarra era sometida. Quedando inconsciente mi hija, la siguen golpeando, la siguen pateando en la cabeza, en todo el cuerpo lo han golpeado, lo han matado a mi hija en ahí. Mira cómo me la mataron y no es justo. Mi prima no les había hecho nada, ustedes la mataron sin compasión. 3 mujeres la masacraban en el piso y cual fieras salvajes se enfrentaban a quien se pusiera entre ellas y la joven de 25 años. Mientras, según testigos, una le gritaba, quita maridos. 21 horas después, Winnie era declarada muerta a causa de un edema cerebral. Para muchos, un crimen perpetrado por las feroces mujeres dirigidas por quien luego sería identificada como María Velázquez Cáceres. Asesinas, les voy a decir toda la vida, asesinas. Somos jóvenes, no estés extremo. Asesinas, malditas. Ellas son las asesinas, lo han matado, asesinas, malditas. Pero el caso, aparentemente resuelto, desde la Fiscalía dio un giro de 180 grados. El dosaje etílico ha resultado que la oxisa presentaba 3.87 gramos de alcohol en la sangre. Y si revisamos en la tabla de alcoholemia, a partir de 3 gramos de alcohol en la sangre, el estado de la persona ya es un estado de coma etílico que le puede causar la muerte. No existe una causa de muerte que sea violenta y que pueda atribuirse a las imputadas. Pero es posible que tamaña golpiza no tenga nada que ver con la muerte de Winnie. ¿Bebió ella hasta morir o es, como creen, un crimen encubierto? Ha salido en conferencia de prensa indicando que mi sobrina ha muerto por alcohol. Señores, nosotros tenemos un diccionario. Hasta el peor ignorante se da cuenta que edema cerebral no es por alcohol. Edema cerebral es por golpes, maltratos. ¡Esas asesinas que sean detenidas, por favor! ¡Están caminando en las calles! ¡Tranquila, por favor! ¡Justicia para mí! ¡Justicia para mí! El domingo 20 de febrero a las 10 de la noche, Winnie bailaba, aparentemente tomada y feliz. No podía saberlo, pero 3 horas más tarde estaría muerta. Ella se levantó y se peinó, y al momento de que se peinó, salió de la cabeza bastante mechón de cabello. Le habían sacado un mechón de cabello entre las 3 agresoras. Y ella trabajaba en el restaurante Antasaya y fue al restaurante Antasaya a cobrar lo que le debían. Y allí sonreía haciendo la coreografía, poniendo buena cara al chisme que ya recorría todo Anta, la brutal golpiza que recibió 18 horas antes. Pero, ¿qué desató su tragedia?
Winnie Ticona Gamarra tenía 25 años, era hija de padres separados y la tercera de 5 hermanos. Vivía con una amiga mientras estudiaba contabilidad a distancia y trabajaba como mesera en un restobar de la provincia de Anta, en Cusco. El sábado 19 de febrero tuvo la noche libre y salió a bailar. Ella estaba en la discoteca, la zona de Anta, ahí estaban bailando, como toda persona joven, ella estaba bebiendo, pero no exceso. Entonces llegaron las 3 agresoras. María Velázquez estaba con sus 2 primas dentro de la discoteca y mi hija no las conocía. María Velázquez empieza a agredirle con las 2 primas por celos, porque mi hija era compañera desde la escuela, promoción desde Kenji, y ella creía que mi hija estaba con Kenji, que estaba saliendo, pero no es cierto eso. Winnie estudió primaria con Kenji Guamán Romero y volvieron a tener contacto al organizarse un reencuentro. Kenji había terminado recién una relación con María Velázquez, quien aparentemente vio sus mensajes desatando sus celos. Así, al ver a Winnie en la discoteca, actuó. A las 4 de la madrugada del domingo, la cámara capta a Winnie saliendo del local y conversando con 2 amigos. Poco después, 3 mujeres salen y de la nada se les van encima. Acá estaban conversando con su amigo después de lo que estaban adentro de la discoteca y le empujaron de acá una de ellas, ¿no? Como se ve en los videos, pero la fiscal indica que no hay nada, no se ve nada. Ella cayó a las piedras, acá hay un montículo de piedras, ahí cayó y uno de sus amigos cayó a la zanja. Eran María Velázquez de cola y polera clara y sus primas Mireya Berrocal Paucar y Evelyn Mendoza Paucar, que tras golpear e insultar a Winnie se van corriendo. Los muchachos se ponen de pie, pero la joven no puede hacerlo. Así, envalentonadas, las mujeres regresan, dispuestas a castigar a Winnie, aunque para ello debieron enfrentar a golpes a sus amigos que intentaban protegerla con su cuerpo. Winnie no pudo pararse ni para escapar de la furia de María Velázquez, y ni la llegada de los miembros de seguridad las controló, las enardeció. Un chongazo, todos prácticamente se fueron mucha gente porque pensamos que iba a ir policía todo, ¿no? Y votamos a la mayoría de la gente. Las 3 señoritas, porque mi pata también tuvo problemas con una de esas chicas, ese rato que lo prendimos, porque al separarla, la más gorda, le patearon la mano y le botaron su celular a mi amigo. Mi amigo se choró con la placa y le metió un gol, le metió un cachetadón primero y luego no se pateó y la placa dijo, no, ¿por qué te metes conmigo? Porque soy mujer, que no sé qué pasa, pero no piensan cómo le van a atacar así a ese punto. Nosotros estamos defendiendo las cosas y le han atacado así. Y luego la gorda dijo, no, que ya te cagaste, que el fiscal, que no sé qué tontería. Luego de la agresión salió de la discoteca la dueña para apoyarla a mi hermana, ¿no? Se ven los videos donde sale, también salen los de seguridad, le hacen entrar a la discoteca para que puedan acudirle todo lo que le habían golpeado, está saliéndole sangre. Winnie se ocultó 2 horas en la discoteca, pues al amanecer María Velázquez y sus primas seguían esperándola. A las 6 de la mañana se fueron y Winnie pudo salir y refugiarse en casa de un amigo. A las 4 de la tarde despertó y tapando con una mascarilla su rostro hinchado fue a cobrar su sueldo. Desde el resto bar, a las 6:55 envió este mensaje a la supuesta manzana de la discordia. Kenji, soy Winnie. Oye, tu enamorada ayer me hizo problemas. Es más, con sus amigas me pegaron. Y en serio no sabía ni por qué. Y recién ahora me enteré que es tu enamorada. Solo decirte que está muy mal que me hayan pegado de 3 personas. Es más, me dijo, estás con mi marido y yo ni la conozco, pues. Kenji respondió avergonzado. Entre ellos no había un romance, sino los celos enfermizos de su expareja. Winnie no sabía nada de esto. Estoy en problemas con ella y no me parece lo que pasó. Fue mal lo que hizo porque yo no le hice nada. ¿Estás bien? No, mi cara está feo. Sería bueno que lo haga sola. Me agarraron de 3. ¡Qué cólera! ¿Es en serio? Hoy hablaban huevadas. Perdón por esa miércoles. Si estás mal, denuncia a la nena. Fue su último mensaje, 5 horas y media antes de su muerte. Winnie se quedó en el restobar y según testigos pidió té piteado con trago, una salchipapa y se puso a jugar Jenga con sus amigos. Tenemos un testigo que me dijo a mí, señora, su hija entró como 3 veces al baño porque estaba sangrando por la nariz y la dolía la cabeza. Incluso el joven le quería llevar a la posta, pero mi hija no quiso. Dijo, estoy bien, pero ya sangraba, ya se sentía mal.
Tras bailar a las 11 de la noche, Winnie se recostó en un sofá. Nadie, ni la amiga que la cubrió con una manta, notó que ella estaba agonizando. 2 horas más tarde, al querer cerrar el local, ya no pudieron despertarla. Winnie murió 21 horas después de la golpiza. Y en minutos, todo Anta y el propio Kenji lo supo. La María hace lo que quiere. Encima el mía le hacen eso a la Winnie. María ahora no está. Hoy es nuestra promoción, pues no sé, o sea, me da cólera pues que haya pasado todo eso, ¿no? Y lo peor es que yo ni estoy con esa loca y mira ahora cómo voy a ir yo por lo menos a su velorio. Según la necropsia, Winnie tenía lesiones en muslos, piernas, columna, nariz y múltiples hematomas en el cuero cabelludo, dando como causa final de muerte un edema cerebral. Sin embargo, según el mismo peritaje, esas lesiones no eran de necesidad mortal. El origen no era concluyente y mandaron muestras a Lima. Así, la Fiscalía se centró en investigar el caso, pero no como un posible crimen, sino como una muerte accidental. La señorita estuvo ingiriendo bebidas 3 días seguidos y según los parientes la golpearon hasta dejarla semimuerta en el suelo, que le produjeron traumatismo encefalocraneano y que le fracturaron la nariz. No es cierto. Bueno, pero hay un video donde ahí se ve una golpiza brutal. No, porque uno de los testigos le cubrió con su cuerpo a la agraviada. Y la agraviada, después de que le han agredido, ella salió tranquilamente de la discoteca, y ahí está en el video, con uno de sus amigos, y sale por sus propios medios y cruza la calle y se va hacia cuesta abajo hacia la otra discoteca Antasaya, donde la encontraron muerta. Cuando el cerebro se inflama, eso demora varias horas. Alguien puede morir al día siguiente incluso. Pues usted sabe que yo no soy médico. Entonces, yo me apoyo en el dictamen de los peritos. No existe ninguna hemorragia cerebral, no se ha encontrado coágulos en el cerebro. Y están las fotos, ¿no?, de la necropsia. No es su capricho, insiste, sino resultados científicos, los mismos que habrían hallado en el dosaje etílico la causa de muerte. Basta tener 3 de alcohol en la sangre para morir. Y la señorita tenía 3.83, que ella estaba llegando a 4, por eso se ha muerto. Y sí se nota que ha estado tomando, ¿no? Pero sí pues llama la atención que se supone que tiene 3.81 gramos de alcohol por litro de sangre y pueda mandar mensajes, pueda jugar yenga, como lo declaran los amigos, y pueda bailar y hacer coreografías cuando estaba tan mal. Por eso la familia desconfía. Como le digo, yo no hago el examen de dosaje etílico, lo hace el perito químico. ¿Yo qué podría discutirle al perito químico? Indignada, la familia rechazó que Winnie fuera alcohólica, calificando el peritaje como manipulado para mantener libres a las atacantes. Señora ministra de la Mujer, suplicamos, rogamos que este caso no quede impune, ya que a mi nieta lo han matado a golpes. Ahora la señora fiscal de Anta dice que ha sido que por golpes, por esto no ha sido la causa. ¿Cómo? Parece ciega la señora fiscal. En las calles exigen nueva necropsia e investigación en Cusco, pues creen imposible que la golpiza no haya matado a Winnie. Más aún se preguntan si el encuentro en la discoteca fue casual o planificado, mientras María Velázquez ha negado siquiera haber golpeado a Winnie. Ayúdenos, por favor, señora fiscal. Ministra de la Mujer, ayúdenos, que hagan sea nueva exhumación de cadáver, por favor, ayúdenos. 1 mes y 10 días después, todo cambió para doña Marieta, que pasa del grito de justicia a sufrir el silencio ensordecedor de la tumba de su hija. ¿Qué apagó realmente la risa de Winnie a sus cortos 25 años? Las amenazas, el video de la golpiza, la muerte. Hay estos 3 elementos que han instalado, y con justa razón, la duda en la familia de Winnie. Una pericia que habla, ¿no es cierto?, un examen necrológico que habla de edema cerebral, pero que no explica nada más, y un examen toxicológico que habla de una intoxicación alcohólica que sorprende, porque Winnie, durante las 21 horas que todavía sobrevivió después de la golpiza,
¿no es cierto?, realizó todas sus actividades a pesar del sangrado nasal y del dolor de cabeza. Entonces, yo creo que por la paz emocional y por cerrar el capítulo de esta familia que duda de este dictamen fiscal, permitir que sea otra fiscalía la que se entere, una del Cusco, por supuesto, acceder a hacer más investigaciones en el cuerpo de Winnie para salir de toda duda que son razonables. Porque las 3 mujeres responsables de la golpiza que recibió están libres como si eso no hubiera, de repente hubiera sido un elemento coadyuvante en el resultado final que fue la muerte de esta mujer. O sea, aquí hay un tema que investigar, nosotros creemos que sí, por eso hemos puesto el caso al aire y esperemos que se reconsidere en la Fiscalía este pedido de la familia. Tenemos encuesta esta noche, una encuesta para día D, a propósito de los resultados del último sondeo de Ipsos. Solamente 19% aprueba hoy la gestión del presidente Pedro Castillo. En las calles de Lima, pero también en provincias, y ya el reclamo es transversal a clases sociales, ¿no es cierto?, a condición económica y a regiones, se le está pidiendo al presidente Pedro Castillo que renuncie, que dé un paso al costado por el desgobierno y por su incapacidad para gobernar. Entonces, esta noche nosotros les preguntamos claro y directo, ¿usted cree que Pedro Castillo debe dejar la presidencia? La pregunta está en nuestra cuenta de Twitter, usted puede ingresar a votar ahí, @DiaDATV, ingrese, vote por favor, al final del programa mostramos resultados, es una encuesta entre los televidentes que esta noche nos acompañan. Y hablemos pues de esta semana convulsionada, esta semana que termina con 6 víctimas mortales. Yo estoy sorprendida de que a nadie se le mueva un músculo con 6 víctimas mortales. El muchacho de Ica con un proyectil de bala y tendrá que investigarse de dónde, si es un arma de la policía o no. Lo cierto es que la convulsión social nos deja 6 víctimas mortales y se han escuchado las condolencias extendidas por algunos miembros del gabinete, pero no pasó nada más. Nadie asume. Estamos hablando de 6 personas que murieron producto de esta revuelta social. No perdamos de vista eso. Y entonces, claro, hemos estado todos agobiados, viendo esto las 24 horas del día, la cadena de hechos, y ha pasado en segundo plano la captura de 2 personajes clave en esta investigación que hace la Fiscalía de esta supuesta organización criminal enquistada del gobierno regional de Junín para levantar fondos ilícitos y financiar la campaña del presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de Arturo Cárdenas Tobar, alias Pinturita, el secretario de Organización Nacional de Perú Libre, y de Waldis Vilcapoma, el exdirector de Transportes en la región Junín. Bueno, hay que recordar además que las capturas se producen un día después de que el piso donde opera la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional se incendiara. ¿Se incendió? Todavía no sabemos qué originó el incendio. Cruzando los dedos de que no se haya perdido material sensible, aunque nos han dicho que todo está digitalizado. Sospechoso, eso ha generado suspicacias. Cárdenas Tobar, como les dije, es un personaje clave, es el número 2 en la organización política de Perú Libre, solo después de Vladimir Cerrón. Y Cárdenas Tobar, según la hipótesis de la fiscal, es quien manejaba el llamado pitufeo Huanca, ¿no es cierto?, que era levantar fondos ilícitos de 3 fuentes. Una, la sobrevaloración de obras, el presunto cobro de coimas, luego a través de contratación de personal en la región Junín, ¿no es cierto?, personas allegadas, amigos, militantes de Perú Libre, que luego, ¿no?, con sueldos interesantes y tenían que aportar un diezmo para el partido. Y finalmente, Vilcapoma desde la Dirección de Transportes, donde se gestionaban los trámites para vender brevetes y también vender las recategorizaciones. Todo ese dinero mal habido, digamos, de origen ilícito, era luego introducido a la campaña para financiar, ¿no es cierto?, la campaña presidencial. Recordemos que la tesis fiscal apunta a que esta organización criminal desplegó toda esta actividad ilícita para obtener fondos y así financiar la campaña de quien hoy ocupa Palacio de Gobierno. Richard Apolo. Su solo nombre en Junín fue por muchos años al amparo, al parecer, de su jefe y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sinónimo de terror, miedo y extorsión. Sin embargo, esta semana, capturado y enmarrocado, la figura del otrora todopoderoso Pinturita se desdibujó. Y hoy, Arturo Cárdenas Tobar
por quien la justicia ofrecía 80.000 nuevos soles, camina pensando de seguro que ya no son lo fuerte que eran antes. Ni tampoco cuentan con el poder que hasta hace poco ostentaban. Que llegó quizás entonces la hora de la verdad. Esa gente, claro, es leal mientras siente que está protegida por el poder. Pero cuando se da cuenta que el poder no los protege, pues simple y llanamente, pues al grito de sálvese el que pueda, tratan de obtener algún beneficio. Y acá no tienen mucho dónde escoger. El barco se está hundiendo y veo muy difícil que en los próximos días esta situación mejore para que Pinturita se salve. Aquí la única opción que tiene él es hablar y contar la verdad. Una verdad que de seguro también sopesa decir Waldis Vilcapoma Manrique, exdirector regional de transportes de Junín, y otro dinámico importante capturado esta semana, al igual que Pinturita, en Huancayo, tras un minucioso trabajo de la DIVIAC, que incluyó la información y fotos de una fuente cercana al entorno de Vilcapoma, que permitió, luego, capturar a Vilcapoma escondido en su propia casa, debajo de la cama. En esta clase de justicia nunca podemos estar de acuerdo. Mientras otros que hablan millones, que han declarado que no tienen arraigo familiar y laboral, sin embargo están libres. Esto lo que demuestra es que no hay ningún... Cerrón y el presidente y el propio ministro del Interior no tienen un manejo total respecto del Ministerio de la Policía Nacional, ¿no? La Policía Nacional ha cumplido con sus objetivos. Cuando en segunda vuelta Vladimir Cerrón envió a Lima a sus hombres de confianza, Arturo Cárdenas Tobar y Richard Rojas, para que ambos dirijan la campaña presidencial de Pedro Castillo, dicen que en Junín, al mando del negocio entre comillas de Perú Libre, quedó Waldis Vilcapoma, un hombre también cercano a Cerrón, no solo como ex candidato al Congreso por el lápiz, sino además, muchos afirman que el dueño de Perú Libre, al inicio del gobierno de Castillo, pensaba incluso colocar a Vilcapoma como ministro de Transportes y Comunicaciones. Y en esas andaban, cuando el año pasado, la investigación fiscal y de la DIVIAC dejó al descubierto a nivel nacional algo que ya en Junín era un secreto a voces: la ilícita maquinaria puesta en marcha desde muchos años atrás por Cerrón y Perú Libre, buscando, dice el Ministerio Público, apropiarse en las distintas direcciones regionales del dinero público a través de coimas, cobros de cupo y chantaje laboral. En el caso de los dinámicos del centro, además del cobro de cupos a trabajadores, el dinero contante y sonante era producto de las coimas a cambio de brevetes y demás trámites en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde Pinturita hacía y deshacía en Junín. Era la voz y presencia, según la Fiscalía, de Vladimir Cerrón Rojas. Incluso funcionarios en Junín sabían que no podían contradecir al temperamental Pinturita. Figura funcionarios como Waldis Vilcapoma, que a decir de la Fiscalía, era un hombre importante en la estructura criminal de los dinámicos del centro, quien el año pasado fue por primera vez detenido y en su desesperación, al ser descubierto, intentó desaparecer su celular a través del inodoro. ¿Cuán importante era Waldis? Waldis es el último eslabón de la cadena de estos cabecillas, sin embargo es probablemente el que más pruebas reales aporta en su detención, porque él sí no se puede quedar callado ya que se tiene el chip y se tiene todo el material de su casa, cosa que no existe de Pinturita. Por muchos años Junín fue el bastión de Perú Libre, pero también dicen, todo ese respaldo se ha sostenido todos estos años, en mayor medida, gracias a que su gente ha vivido bajo el miedo y la zozobra, por cortesía, afirman, de Perú Libre y Vladimir Cerrón. Perú Libre parecía intocable en Junín, o al menos eso creyeron hasta hace poco, cuando Pinturita y Waldis Vilcapoma pensaron que la clandestinidad en Junín era la mejor manera de eludir a la justicia, como lo había hecho en el 2019 Vladimir Cerrón. Sin embargo,
La realidad les habría reventado en la cara al darse cuenta, al parecer, que el miedo a Perú Libre y Cerrón cada vez se ha ido diluyendo en Junín, al punto de casi ser ambos entregados, entre comillas, por su propia gente. Se movían aparentemente tranquilamente porque se sentían pues respaldados por la opinión pública, por los vecinos, por los pobladores. Este es creo yo, un síntoma además también interesante porque demuestra pues una vez más pues un elemento adicional que demuestra la pérdida de poder por el partido, por el señor Cerrón, pero sobre todo por el presidente de la República. Esto le funcionó a Cerrón en el 2019, pero a Pinturita ya no le ha logrado funcionar ahora, producto de que todas las relaciones se han roto. La policía en un 99% ha sido removida, los antiguos mandos. La fiscalía está en el ojo de la tormenta, tanto a nivel ciudadano como a nivel periodístico. Y los brazos de extorsión que coaccionaban a nivel clientelar y a nivel de contratos privados con los empresarios de Huancayo se han perdido, están prófugos. Esta fotografía fue enviada por un informante a los agentes del Departamento de Investigaciones de Alta Complejidad, DIVIAT, el 16 de febrero de este año. Hasta antes de aquella imagen, sobre Waldis Vilcapoma y Pinturita, solo tenían la certeza que no se habían movido de Huancayo. Por eso la imagen, que mostraba un ataúd y los arreglos florales de un velorio, prendieron las alarmas. Más aún cuando leyeron que la fallecida velada era Guillermina Manrique Brusil, madre de Waldis. Lo curioso era que el velorio no se estaba desarrollando en la casa de los padres de Waldis, sino en casa del dinámico en fuga, lo que hacía intuir que la decisión respondía a que de esa manera Waldis podía estar presente en el velorio de su madre, sin correr riesgos. Y aunque el 16 de febrero, el informante, presente en el velorio y quien tomó la foto, le dijo a los agentes que Waldis se escondía en la casa, la policía no tenía una imagen de él al interior. No fue sino casi un mes después, el 23 de marzo, durante el cumpleaños del cuñado de Vilcapoma, curiosamente celebrado en casa de Waldis, que permitió a la DIVIAT por primera vez ver lo que creyeron era la silueta de Vilcapoma Manrique. Sin embargo, nadie podía estar seguro al 100% que la silueta en cuestión era el hombre al cual la fiscalía señala como uno de los principales operadores, junto a Pinturita, de la organización criminal, los Dinámicos del Centro. Si algo nos queda perfectamente claro es que, por ejemplo, Poder Judicial y Ministerio Público, con todos los cuestionamientos que tiene, ¿no? Porque los niveles de confianza de la población en el Poder Judicial y el Ministerio Público siguen siendo bajos. Sin embargo, dentro de estas instituciones, ¿no?, hay determinadas fiscalías especializadas que están dando la talla. El 1 de abril se convirtió en un día clave para la DIVIAT, pues ese día era el cumpleaños del dinámico en fuga, cuya casa era atentamente vigilada. Aquel día vieron llegar a la vivienda al padre de Vilcapoma, luego a su hijo, quienes horas después se retiraron. Se suponía que en la casa de 3 pisos solo quedaban nuevamente la esposa e hija de Waldis, ninguna persona más. Sin embargo, poco más de las 7 de la noche de aquel 1 de abril, se encendieron las luces del 3er piso y la silueta del cabezón, como decidieron llamar en clave a Waldis Vilcapoma, se dejó ver con mayor nitidez. Aquella foto fue enviada y analizada en Lima y bingo, el resultado arrojó que el hombre de la silueta no era otro que el dinámico y frustrado ministro de Transportes, Waldis Vilcapoma Manrique, a quien 2 días después la DIVIAT y la Fiscalía detuvieron escondido en una habitación secreta sin ventanas y debajo de la cama. Un dato: cuando Waldis Vilcapoma fue hallado debajo de su cama, tenía en sus manos un celular, que al ser revisado se constató que esa misma noche, antes de dormir, Vilcapoma se había comunicado con Arturo Cárdenas, o simplemente Pinturita, un tipo que tampoco la policía había visto cara a cara, pero al que hacía guardia por varios días en casa de su suegro, en Junín, donde fue detenido al salir de dicha vivienda. ¿Cuál es tu nombre?
Ya le dije, ya voy a seguir mi abogado, por favor. Arturo. Pero tu nombre, pero nomás. Arturo. ¿Qué más? ¿Tu nombre completo? Arturo Cárdenas Tobar. ¿Ah? Arturo Cárdenas Tobar. ¿Cuántos años? 45. ¿Tu DNI? 200-834-21. Ok. Sabes que tú tienes un problema grande. Exacto. ¿Ya? No es un problema. Bueno, pero es un problema que estás requisitorio. No. A ver, yo te... ¿Tienes conocimiento que tienes una RQ? Eso sí, no me digas que no. Por eso te digo, ¿Tienes conocimiento que tienes RQ? ¿Estamos? Sí, claro. Algunos pueden decir, Pinturita cree que Cerrón todavía lo puede salvar. Si esto se habría dado a inicios del gobierno, eso era una realidad al 100%. Ahora, donde ven que cada día, cada persona se tiene que salvar como sea, porque Pedro Castillo es un cadáver político, la situación cambia. Y es que la situación de Pinturita se complica, ya que no solo sobre él pesa investigaciones respecto a los dinámicos del centro, sino además es indicado en otros procesos que podrían complicar judicialmente a Pinturita, casos que podrían salpicar, incluso dicen, al propio presidente Castillo. Esto además, hay que decirlo claramente, el dinero de los tiranos del centro y los dinámicos del centro llegó a la campaña de Pedro Castillo. Esto es una afirmación que se tiene que hacer y que no puede quedar en medias tintas porque lo dicen los mismos operadores políticos. A mí, el único caso de lealtad que he visto a lo largo de todos estos años, largos años ya, es el del exministro del Interior, Agustín Mantilla. El único caso que sí vi de lealtad. No creo que Pinturita sea, podemos comparar bajo ningún punto de vista, porque hasta ahora él se sentía apoyado, respaldado y seguro porque estaba en libertad. Cosa distinta es ingresar a un penal. Pinturita tiene ahora en sus manos el derrotero de su propio destino judicial. Y todos, si se dan cuenta, todos los caminos conducen invariablemente a Zarratea y a Palacio de Gobierno, al presidente Pedro Castillo. Mientras estos dos personajes ya cayeron, aún están prófugos, porque hay que decirlo, tienen orden de detención. Los sobrinos del presidente y Bruno Pacheco, su ex secretario del despacho presidencial. El señor Pacheco, que se da el lujo desde la clandestinidad de seguir hablando, de seguir mensajes, ¿no es cierto?, a aquellos que hasta ahora lo protegen y que permiten que esté inubicable. El señor Pacheco, que dijo que colaboraría con la justicia. ¿Cuántos temblarán con esa posibilidad? Y en todos los casos hablamos de corrupción pura y dura, sobre la cual el presidente se pronuncia en contra en los discursos públicos, pero en la práctica no tiene ninguna intención de actuar con transparencia. Nunca conocimos la lista de los visitantes en la casa de Zarratea, ni los motivos de las reuniones que sostuvo ahí. Se trajinan los cuadernos de visitas de Palacio de Gobierno y sabemos que incluso hay visitas que no se registran en Palacio de Gobierno. O sea, la resistencia del presidente Pedro Castillo a hablar con transparencia y actuar con transparencia es sumamente sospechosa. Entonces, la situación se le complica, no solamente por la demostrada ineptitud para gobernar, ¿no es cierto?, y su demostrada capacidad de rodearse de gente mediocre, de personas sin el perfil y de llenar el aparato estatal de gente mediocre e inepta, ¿no es cierto?, sino también de no deslindar en la práctica con la corrupción y rodearse más bien de gente corrupta y sentenciada por corrupción. Ahí sí esa capacidad está plenamente demostrada. Complicado. Hoy un presidente que tiene casi 76% de desaprobación. El Congreso está en la misma línea. Un Congreso que ha abdicado, ¿no es cierto?, de hacer control político. Porque ahí se ha producido como una especie de enroque en los que ambos poderes protegen su precario, ¿no es cierto?, cuota de poder político. Y en ese equilibrio precario en el que ambos se sostienen, estamos los peruanos literalmente arrinconados. De eso vamos a hablar al volver de la pausa. Hay salidas legales, constitucionales, no me vengan con vacancias que no tienen sustento constitucional. 2 veces el Congreso lo ha impulsado, 2 veces ha fallado. Pero hay salidas legales a este entrampamiento en el que nos encontramos. De eso hablaremos más adelante, pero los invito a seguir votando. Está nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV.
La pregunta es muy sencilla. El presidente Pedro Castillo, según usted, que nos ve esta noche, ¿debe dejar la presidencia? Entre vote y nosotros mostramos los resultados más adelante. ¿Quiénes están pagando los platos rotos? Los que menos tienen. La desesperación de las ollas comunes, que es ese recurso de los que menos tienen para poder por lo menos comer una vez al día, es enorme, es desgarradora, es dolorosa. La gente está desesperada y se lo reclama directamente el presidente Pedro Castillo. Vamos a regresar con eso también. Antes tengo un mensaje de nuestro auspiciador. Samsung lanzó los Galaxy Days, una oportunidad para llevarte el Galaxy A03 y el Galaxy A03 Core 2, smartphones con todo lo que necesitas. YouTube Premium por 2 meses, Spotify Premium por 3 meses gratis. También podrás adquirir una Galaxy Tab con 2 meses de YouTube Premium gratis. Aprovecha estas promociones y lleven a un superprecio estos equipos de gran calidad en el punto de venta más cercano. Tiendas por departamentos o hipermercados. Gracias, Samsung. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Si el desgobierno sigue, Castillo debe irse. Salidas y alternativas de cambio para un Perú en caída libre. El pueblo ha descubierto la bajísima catadura moral del presidente Castillo. Además, la decepción y dolor del pueblo y las urgentes carencias que nadie quiere ver. Presidente Castillo, así comemos, así papa podrida, ya que usted se ha olvidado de nosotros. Quédese en Día D. Que el infierno está empedrado de buenas intenciones y yo me pregunto francamente, ¿de qué sirve que el Congreso haya aprobado esta exhortación al presidente de la República para que renuncie dada, leo textualmente, su absoluta ineficiencia e irresponsabilidad en asuntos del Estado? De nada, multiplicado por 0, porque ya sabemos que eso es pura retórica política, ¿no? De un Congreso que casi tiene 80% de desaprobación, con partidos, ¿no?, representados en el Congreso, que no tienen líderes visibles, capaces de aglutinar algún tipo de respaldo político, o los estamos viendo en las calles, o los estamos viendo levantando su voz frente a lo que está ocurriendo. Escondidos están, no hay, porque no son capaces, ni siquiera capaces de poder representar al ciudadano de a pie, al peruano de a pie que está saliendo, que está marchando, que está haciendo cacerolazos. Nada, no se les ve, porque no tienen legitimidad, porque no tienen capacidad de representación. Eso es lo que está pasando. Y claro, no obliga esta exhortación a renunciar al presidente, que por supuesto no tiene ninguna intención de renunciar, ni siquiera con el más del 70% de desaprobación que tiene. Ni quiere renunciar porque no quiere apartarse del poder, en el que, por cierto, aún precario, ¿no es cierto?, está protegido de responder de ese modo a los procesos por los que tarde o temprano tendrá que ir a comparecer. Porque eso va a ocurrir, tarde o temprano. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, desde la izquierda gritan Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? El país arde en llamas, se levanta por todos lados, víctimas mortales, y ellos dicen Asamblea Constituyente. Y me río, pues, ¿no? Como si este gobierno errático, incompetente, inepto, incapaz de resolver las crisis y preverlas, porque esto se pudo prever y se pudo frenar. No, incapaces. Van a ser capaces esta misma gente de impulsar con responsabilidad y altura la creación de una nueva Constitución. Perdónenme, no me hagan reír, ¿ya? En serio. Entonces, así las cosas, bueno, hay juristas que creen que y analistas que creen que la salida legal a esta crisis y no, pues, no pasa por estas mociones de vacancia fallidas en el Congreso de la República porque no tenían sustento constitucional, sino más bien por esta iniciativa ciudadana. La ciudadanía tiene que movilizarse y una salida sería, ¿no es cierto?, juntar el 0.3% del padrón electoral, 75.000 firmas, para hacer una modificación constitucional que permita el recorte del mandato presidencial. Otros proponen la conformación de un gabinete multipartidario de ancha base con un premier fortalecido en sus funciones, un poco dejar al presidente, ¿no es cierto?, en Palacio, inaugurando obras, no siendo la figura del gobierno, pero un premier que tome las riendas del gobierno. Eso yo tampoco creo que vaya a pasar. Castillo ni Cerrón lo va a permitir. Y finalmente, el adelanto de elecciones solo si
No solamente renuncia el presidente Castillo, sino también Dina Boluarte, que eso también estaría lejos de ocurrir. Y si ocurriera, ¿realmente resolvería la crisis? ¿Entre quiénes iríamos a elegir? ¿O chocolataríamos a los mismos y tendríamos más de lo mismo? Fernando Díaz. Cada vez que un lápiz pierde la punta está condenado a atajarse, a perder parte de sí mismo para seguir escribiendo su propia historia. Pero el lápiz de Perú Libre va acercándose peligrosamente al borrador. El pueblo ha descubierto la bajísima catadura moral del presidente Castillo y la total inoperancia, ¿no?, de la persona Pedro Castillo. Entonces se decepcionó. En solo una semana el gobierno de Pedro Castillo ha recibido el rechazo no de la derecha extrema que nunca aceptó su triunfo en las urnas, sino que ha sido esta vez ese tan mentado pueblo, el mismo que lo llevó a la presidencia, el que hoy le reclama soluciones a la crisis. Le exige diálogo, pero sobre todo está cansado de tanta improvisación. Tengo una hija de 15 años que me decía: papá, dile al señor presidente que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente. Yo creo que el presidente debe considerar su renuncia, porque no está capacitado para gobernar. No lo digo yo, lo dice él en una entrevista que da a un medio internacional. Y lo estamos viendo ahora en las circunstancias en las que estamos. El hecho de que la ciudadanía haya salido nuevamente, espontáneamente, a decir que se vayan todos, bueno, que se vaya Castillo primero, pero el subtexto es que se vayan todos, ya te indica que ya no se puede seguir rascando la olla. Y esa olla es una olla a presión que el martes reventó en las calles con una marcha pacífica. La clase media limeña en su mayoría, protestando contra el improvisado toque de queda, pero también peruanos que viven del trabajo diario, exigiéndole la renuncia a la presidencia. Sin embargo, al caer la noche, se instaló el vandalismo en el centro de Lima. Delincuentes infiltrados que saquearon y rompieron todo. Se han metido, ¿no? Por la cochera, por el lado de acá. Si bien las protestas y los 7 muertos en Ica y en Junín superan a los dejados en la marcha contra Merino, el presidente Castillo resiste gracias al Congreso. Este error del presidente de querer encerrarnos, no tenía por qué el Parlamento apañarlo, porque la gente piensa que es parte de un todo, ¿no? Sino simplemente que resuelve el problema desde el Palacio de Gobierno y el Parlamento asignarle y decirle, ¿no? Prácticamente decirle que es incompetente del cargo. Aquí llegan, lo apañan y luego presentan la moción para pedir al presidente que renuncie. Pero el mensaje de la calle es claro, potente y podría repetirse. Y Castillo, al verse forzado, al ver una situación, por ejemplo, de más costo de vidas humanas, porque ciertamente hasta este momento las hay. Es más, las condiciones en este momento superan a las que pasaron en los 5 días de Merino. Entonces no podemos medirlo estadísticamente, puede pasar en cualquier momento. Pudiera haberse forzado porque la calle se lo pide o porque la situación se le escapa de las manos completamente. La verdad es amarga y duele y a veces es difícil de aceptar, sobre todo cuando se cree haber conseguido una victoria electoral por mérito propio y no por ese antivoto que ha marcado la vida de los peruanos desde hace más de 2 décadas. Castillo es la irrupción total. Castillo no estaba destinado a ser presidente, es una casualidad. Entonces tampoco podemos preguntarnos qué méritos, qué talentos tenía, porque fue una confluencia del momento. Castillo gana porque la candidata de la derecha fue gay. Castillo y sus ministros se van de gira a esos lugares donde ya se siente el descontento para poner paño frío y evitar que arda la pradera. Puesta en escena, que incluyó como un sabroso entremés
falsía en la voz de Dina. Y luego el plato fuerte, el premier dislate, que pasa del elogio a Hitler a la admiración por Fujimori con una facilidad sorprendente. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad. Las regiones que en su momento lo respaldaron hoy se suman a ese 64% de peruanos que piensa que el presidente está involucrado en hechos de corrupción. A veces nos rodeamos de gente que es mediocre, que en realidad lo que quiere es conservar los puestos de trabajo y no llegar a metas, porque es más fácil cobrar al mes. El serronismo ha copado a la mayoría de los ministerios y entes del Estado no por meritocracia, sino por mediocridad. ¿Cuánto tiempo resistirá el Perú bajo este esquema de censuras ministeriales y mociones de vacancia? ¿Llegará Castillo al 2026? Sorprende la poca fe del premier. El presidente Castillo pareciera inminente su caída. Bueno, eso puede ser una perspectiva, no descarta nada, por supuesto, en el país, como le vuelvo a decir, no es una novedad, sino la incertidumbre política que existe ya por algunos años. El presidente no va a renunciar, es terco. Ayer una congresista presenta una moción para que renuncie. Por gusto, 2 horas, por las puras. El presidente es terco, no va a renunciar. Entonces, yo que estoy en contra de la vacancia, creo que ahora es el momento, ¿no? De ya, basta. Nuevas elecciones. Tan fuerte como el pedido de renuncia es el grito de que se vayan todos. 82% de desaprobación para el Congreso. El 60% está a favor de nuevas elecciones. Pedir elecciones solamente es seguir incidiendo en lo mismo. Es volver a entrar en la misma pesadilla. El combo debe ser, así como hamburguesa y papas fritas, acá es elecciones más reforma política. No hay otra. En un hipotético escenario de reseteo electoral, participarían los mismos candidatos de la anterior campaña. Yo esperaría que no lo estuviera, ¿no? Porque Keiko Fujimori nos ha llevado pues a unas derrotas terribles, porque quienes la ganaron era gente que no hubiera sido presidente si no hubiese sido porque el antifujimorismo votó por ellos y no por sus méritos. Castillo y sus 9 meses de precaria gestión han resaltado que se necesita más que el cuento de hadas del profesor y rondero convertido en presidente. El discurso de la victimización se acabó. No podemos hablar de peruanos de mayor nivel o de menor nivel. Estamos hablando de la gerencia del país. Y para la gerencia del país necesitamos gente preparada. Casi siempre los mismos rostros, vitalicios aspirantes al puesto más alto del país. La escasez de líderes políticos jóvenes hace que siempre elijamos entre lo peor. Llevamos 30 años golpeando a la política, en parte por errores de los propios políticos y políticas. Lo que se necesita es reestructurar, que los políticos jóvenes sientan, que se identifiquen realmente con el prospecto, con el diseño político que tienen los partidos. Si no, esto nunca va a llegar a un buen puerto. Esto va a seguir. Fernando Belaúnde, arquitecto con formación política partidaria, lo mismo que Alan García, que fue diputado y senador. Tras ellos comenzaría la era de los llamados outsiders. Fujimori rompió el molde abriéndole paso al transfugismo. Nosotros estamos en este momento, yo con un grupo de ciudadanos, tratando de formar un partido político contracorriente, porque todo conspira en contra. Cuando haces el trabajo con un esfuerzo ciudadano, cívico, lo que tenemos que hacer es mejorar la oferta política, no negarle el ingreso a nadie. Parece que eso no es muy democrático. Hemos tenido catedráticos como Toledo, empresarios lobistas como PPK y hasta militares. No es un tema de derechas o izquierdas, es un asunto de formación académica, de ética y valores. Los partidos deberían ser un semillero de figuras, de líderes, pero lo que ocurre es que cuando los partidos son negocios quinquenales, digamos, o sea, las aptitudes que se buscan no son necesariamente las de un líder, sino la de un cabecilla. El
casting de nuevos líderes políticos parece difícil, pero no imposible. Hay gente preparada para dar el salto. Pero el emprendedor es una condición. Y yo creo que ese es, por ejemplo, un terreno muy interesante donde habría que ocultar quiénes están a través de gremios, a través de sus sociedades y grupos mercantiles, a través de emprendimientos interesantes. Quien mapee eso, ahí puede encontrar liderazgos interesantísimos. Invisibilizadas por el machismo están también las lideresas. En la última campaña presidencial solo participaron 2 mujeres versus 16 hombres. Se están viendo algunos rostros nuevos, pero creo que también deben de ser conscientes de que solo estando en la primera línea, sin formación atrás, será difícil que sea un liderazgo sostenido en el tiempo y un liderazgo con reputación, porque eres una persona preparada, que puede entender a un ingeniero, que puede entender a un economista, que puede entender a un biólogo. Sus propios actos lo han desnudado. Su confesión ante la CNN lo delató. Castillo está en proceso de aprendizaje. No ejerce real liderazgo. Qué bonito hubiera sido que sea un hombre íntegro, ¿no? Un maestro, mejor aún. Pero no ha sido ni maestro, ni campesino, como ha trascendido, ¿no? Ha sido un dirigente sindical a quien yo conocí en el 2017, digamos, como un salvaje. El ingeniero Fernando Sillonis, exgobernador de Ica, no tiene gratos recuerdos de Pedro Castillo. Él envió a Ica una turba para agredir a los maestros que no se habían plegado a la huelga magisterial del 2017. La protesta popular ocurrida esta semana le ha devuelto al actual presidente un poco del caos que él mismo desató hace 5 años en sus tiempos de sindicalista. Y peor aún, él traicionó a la policía, ¿no? Él fingió una agresión policial y se dejó caer al suelo, ¿no? Ante la voz de tírate. Él repudió a la policía en aquel entonces y ahora espera de la policía una lealtad que por supuesto no la merece, ¿no? Por ahora la permanencia de Castillo se sostiene en 3 bancadas, un seguro de vida de 44 votos que lo protegen de cualquier intento de vacancia. El Partido Morado ha presentado ya un proyecto para incluir en las causales delitos como el crimen organizado, lesa humanidad y otros que tengan que ver con las funciones presidenciales. Yo me voy, nos vamos los congresistas, yo no tengo ningún problema, yo trabajo, todavía he trabajado. Pero tenemos que dejar la casa ordenada porque mira, ¿qué pasa? Sale Antauro, no lo sacan, sale porque cumple su pena, creo que en octubre. Ponte que sale elegido presidente. Otra vez le piden la renuncia, otra vez la vacancia, y así. Entonces, el Perú no puede tener un presidente por año. Ni un congreso cada año tampoco. Son 9 meses que parecen una eternidad. En política los errores se pagan caro y por primera vez Castillo ha pedido disculpas por decir que los manifestantes eran comprados. Al igual que el lápiz, la paciencia del tan mentado pueblo también se puede acabar. Afrontamos una situación francamente límite. Como dice María Alejandra Campos, politóloga, en su cuenta de Twitter, ningún presidente en los últimos 30 años ha tenido una aprobación tan baja en sus primeros 9 meses de gobierno. Apenas damos 9 meses de gobierno de Pedro Castillo y tiene 19% de aprobación. Se le acerca Alejandro Toledo con 26%. Alejandro Toledo tuvo, si alguna virtud se le puede reconocer a este presidente corrupto del que estamos esperando sea extraditado para que responda aquí en el Perú ante la justicia, es que por lo menos pudo nombrar un gabinete que pudo manejar las cosas, ¿no es cierto?, y la marcha del país. 19% de desaprobación. Me queda resonando la intervención de uno de los entrevistados en lo que dice que el presidente da, digamos, la impresión de que ni siquiera tiene la capacidad de entender
a quienes le hablan de temas complejos en economía, en relaciones internacionales, a politólogos, ni siquiera tienen la capacidad de comprender. Es grave, es grave. Tan grave como tener un Congreso que, teniendo las herramientas para fiscalizar y controlar, haya abdicado y haya permitido la permanencia de ministros nefastos como Maraví, como Bellido, como Silva, como Condori, y que se animaron ya, ¿no es cierto?, arrinconados por las circunstancias y la presión social, ¿no es cierto?, a actuar en consecuencia. De otro modo, mirando para el costadito, petardeando la SUNEDU, petardeando la reforma del transporte, protegiendo su curul, protegiendo su quincena. ¿Cómo es esta barbaridad? Que en medio de la necesidad, ¿no es cierto?, de la inflación internacional que tenemos, se dispone la exoneración del pago del impuesto selectivo al consumo a productos de la canasta básica familiar. ¿Qué entiende el Congreso Acción Popular y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, por productos de primera necesidad de la canasta básica familiar? Faisán, lomo fino, ganso, ¿no? O sea, ravioles, leche condensada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Han ido los congresistas de Acción Popular a las ollas comunes que ha visitado Percy Guzmán esta semana? Es una cachetada. Y entonces ahí está, pues, bien merecido la desaprobación que también tienen, la poca legitimidad, si es que les queda alguna. ¿Cuál es la aprobación del Congreso de la República? 12%. Ahí lo supera el presidente Pedro Castillo, que tiene 20%. Esa es la clase política que nos está gobernando. Abramos los ojos. Y que abran los ojos también quienes pueden, de algún modo, sacar la cara, movilizar y representar esta desazón, y que ya se convierte en desconcierto, en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Hay angustia, hay desesperación, hay duelo. No supera el Perú las miles de personas que murieron por COVID. Estamos estremecidos y encima nos toca esta clase gobernante. No, pues, no. Y está en nuestras manos movilizarnos, y está en la prensa visibilizar lo que está ocurriendo. Y esto no es una invención. Esto es lo que está ocurriendo. Estamos en manos de un gobierno incompetente y de un Congreso que ha decidido mirar para el costado, porque prefiere su quincena. Salvo algunas pocas excepciones, hay que decirlo. ¿Quiénes sufren más la crisis? De un gobierno desconectado de la realidad. ¿Cómo puede ser que con 4 víctimas mortales, son más, un ministro de Defensa salga y diga, son 4 nada más? Luego se rectificó. ¿Cómo es posible que el presidente del Perú arde, inaugura un campeonato de fulbito, está inaugurando un colegio y cantando canciones infantiles y se están matando, bloqueando carreteras? ¿Cómo es posible que un ministro de Justicia diga, pero no creo que por un día de paralización la gente se muera de hambre? El ministro de Justicia ha visitado las ollas comunes ahí en Ticlo Chico, donde se congelan y no tienen para comer. Ha visitado las ollas comunes de Villa El Salvador, donde la gente va y por 2 soles compra la ración y de ahí come toda la familia y come una vez al día. Un gobierno desconectado de la realidad, desconectado del pueblo con el que se llena la boca. Hoy día estamos molestos. Y razones las van a encontrar en el reportaje de Percy Guzmán. Presidente Castillo, así comemos, así papa podrida. Si usted está en ese poder, gracias a nosotros, porque nosotros confiamos en usted. Lamentablemente usted, mira lo que está sucediendo, todo ha subido. Y así tenemos que andar llorando, pidiendo ayuda. A pocos minutos del centro de Lima existe una realidad que golpea a muchos compatriotas que viven el día a día en extrema pobreza. Peruanos que saben lo que es tener hambre, colocándolos en una peligrosa situación de vulnerabilidad. Ellos son los verdaderos perjudicados de esta crisis social del gobierno, que no solo afecta lo poco que tienen, sino también el sustento diario de estas familias que están decepcionadas de la palabra del maestro. No más pobres en un país rico. Somos ricos, sí, en todos los recursos que tiene nuestro Perú profundo, pero no hay ese apoyo con esta gente humilde.
El amanecer en el asentamiento humano Puyusca, ubicado en el corazón de Ticlio Chico, en lo más alto de la 7ª zona del Milenio, en Villa María del Triunfo, es espectacular. Aquí, el fenómeno de inversión térmica, más conocido como colchón de nubes, brinda la sensación de estar más cerca del cielo. Sin embargo, este bello espectáculo natural contrasta totalmente con la dura realidad de los vecinos de esta zona, considerado uno de los lugares más pobres de Lima Sur. ¿Y usted cómo hace para vivir? No puede ir sola y no puede, estoy sufriendo acá, no puede morir tampoco, me duele mi hueso. Yo sufro, papá, no sé qué voy a hacer, no puede sanar tanta plata yo gasto. Para eso nomás te estoy viendo, papá. Esta abuelita de 74 años se llama Estela Sillotka. Ella vive sola en esta casita de madera ubicada en lo más alto del cerro. Debido a la dolorosa artrosis que padece, esta señora ya no puede salir de casa y a duras penas sobrevive en su cuartito vendiendo algunas golosinas que la verdad no le ayudan mucho. ¿Cuánto gana a diario? No, acá 20 centavos nomás ganas, son con un mes todavía juntas, 20 solcitos, hay veces 15, hace nomás. ¿Ese es su desayuno? Ajá, ese es mi desayuno, ahí está pancito. En Puyusca, la pobreza no tiene piedad. Eso lo entiende doña Estela, quien a pesar de las carencias, no quiere salir de casa hasta que Dios la recoja. Algunos metros más abajo, una familia entera trabaja en la puerta de su hogar. Sucede que debido a la falta de trabajo por la crisis económica, muchos vecinos se dedican a pelar kilos de ajos para asegurar el menú del día. Están pagando por kilo un sol. ¿Un sol? Sí. O sea, ¿cuánto hacen diario? Diario, en diario, mejor dicho, el 15 soles. A veces eso es lo que hacemos, tampoco no nos alcanza, no nos alcanza para nada. Ahora, cosas que ha subido, un aceite de litro, está 11 soles, 10 soles. Ahora, balón de gas, ¿cuánto? 55. En este asentamiento humano ya no creen en la palabra del maestro. Aquí la excepción por los líderes políticos también alcanza a los congresistas de la República. Y cómo no sentirse defraudados cuando se enteran que la ley de exoneración del IGB a productos alimenticios de la canasta básica familiar que tanto los favorece ha sido observada por el Ejecutivo después que el Congreso incluyó en el proyecto lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, entre otras delicatessen como productos de primera necesidad. Los congresistas, amárrense bien los pantalones y asuman su responsabilidad, porque el pueblo los eligió. Ensúciense los zapatos, señores congresistas. No estén peleándose ahí en la oficina, en el Congreso. Hay que caminar para ver la realidad. Si es que no puede gobernar, debe ser sincero. ¿Sabe qué, señores? Uno con la sinceridad gana mucho. Gana mucho. Dice, me voy. Pero también el pueblo peruano se va a levantar, la población se va a levantar a decir, usted se va, señor Castillo, sí, pero también el Congreso. Se tienen que ir. Hay que barrer todo, pues. Que se vayan todos. En esta parte de Villa María del Triunfo solo llegan las autoridades en campaña. Por eso la indignación de la secretaria general de Puyusca, la señora Clementina Sarabia, una madre que enviudó hace unos años y ahora vive junto a sus hijos en esta casita de madera. Ellos duermen juntos en 2 camas, no cuentan con baño, utilizan un silo, la cocina es a leña. Nuestra visita coincidió con el humilde desayuno de esta encantadora familia. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy cocinando habas. ¿Habas? En reemplazo del pan. Su habas con su agüita, su café de cebada. Ese es el desayuno que se toma, ¿no? Porque todo está caro. Si el pan, desde hace un tiempo, ya no existe para muchas familias de esta zona de Lima Sur, imagínese lo que la crisis económica del día martes por la orden de inamovilidad social pudo afectar al menú de la ollita común San Santiago de Puyusca. No tengo nada. ¿No tiene nada? Absolutamente nada. Solo eso lo que lo podía enseñar y tengo como cebollita esto. No sé qué hacer por eso. Esto de cebolla, que también es la cebolla. Ya se está pasando un poco. Ya está de verdad deteriorado ya. ¿Y eso igual usan?
Lastimosamente, le digo de corazón, sí, así vivimos nosotros, los pobres, así vivimos. Mientras las autoridades están en una batalla de guerra, en vez que nos apoye. No es justo, para eso le hemos elegido. La verdad, así tenemos que comer, y nosotros como seres humanos, no es justo que comemos de esta forma. La señora Lucía Rosaura es la encargada de la Ollita Común San Santiago. Gracias a la recolección de alimentos, estas madres podrán cocinar las papas que consiguieron de la caridad de las caseras del mercado. Situación que causa la indignación y el cacerolazo de estas valientes mujeres decepcionadas de las autoridades políticas. Lamentablemente los vecinos de Puyusca no son los únicos compatriotas afectados por esta crisis política. El economista Jorge González Izquierdo explica que a raíz de la pandemia los niveles de pobreza aumentaron significativamente. Además, la inflación alta que estamos viviendo afecta a un sector social denominado pobres vulnerables. Cuando hay una situación adversa como la que se está produciendo hoy día en el Perú, de que este año el crecimiento va a ser enano y la incertidumbre política, económica e institucional se ha vuelto a agravar, entonces ese segmento de no pobre vulnerable es bien probable que una parte vuelva a ser pobre rápidamente, ¿no? Con lo cual obviamente la situación social del Perú se empeora. Al norte de la capital está Independencia, considerado, según cifras oficiales del INEI, el cuarto distrito más pobre de Lima metropolitana. La gran mayoría de vecinos que de extrema pobreza viven acá en las zonas periféricas donde estamos en este momento. Hay muchos asentamientos humanos que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz, ¿no? Y lo más importante, a veces los comedores populares no abastecen dentro de ellos. Es por eso que nacen las ollas comunes, para poder, digamos, prevalecer los alimentos para los más necesitados. Ubicado en uno de los cerros de la Eje Unificada de Independencia, desde hace 2 años existe la Ollita Común San Juan Bautista. Esta cocina, liderada por doña Paquita Orozco, quien junto a otras madres de familia buscan sus propios recursos y alimentos tocando puertas. A pesar de no tener nada y sintiéndose abandonadas por el gobierno central, estas señoras logran sin ayuda de nadie el menú diario a solo 2 soles para los vecinos del pueblo joven El Volante. Yo voté por Castillo, pero prácticamente nos está decepcionando. ¿Por qué? Porque él dijo que se iba a acordar de los pobres. Por favor, señor presidente, acuérdate de las ollas comunes. Sí, él nos dijo que iba a llegar ya unos víveres, estamos esperando ya desde diciembre. Y el Congreso, ¿qué decir? El Congreso, no opino porque es no sé, el Congreso quiere hacer lo que quieren, encima ni siquiera se ponen la mano al pecho. Esta Ollita Común además apoya gratuitamente a 12 casos sociales como el de Clever Garay, un joven padre de familia que desde hace 8 años sufre de trastorno orgánico de ansiedad y retardo leve, sin tener la posibilidad de poder tratarse por falta de recursos económicos. Su esposa Jessica es la que trabaja mientras Clever cuida a su pequeña niña de 4 años que también necesita de mucha ayuda como terapias de lenguaje para que Jimenita pueda hablar. Falta hablar porque no habla también. No habla, terapia de lenguaje necesita. Sí, terapia de lenguaje. ¿Cuántos añitos tiene ella? 4. ¿Y tú la quieres mucho? Sí, lo quiero mucho. Dale un besito. Mi princesa. No alcanza la plata. ¿Y cómo hacen? A veces comemos así, arrocitas, así nomás. Esa es la realidad. Y huevo nomás, sí. Mucho se mueven mis piernas, no puedo controlarlo. Camino como borracho, todo. Una vez me caí también acá abajo, varias veces me caigo yo. En medio de sus problemas, estas personas vulnerables tienen que soportar el descontrol social y económico del gobierno central, situación que lamentablemente afecta a los más necesitados, como las familias del comedor La Sagrada Comida, quienes al menos aseguraron alimentos por unos días gracias a los víveres donados por el alcalde de este distrito.
Antes de la pandemia, ATE tenía una pobreza del 15%, que estábamos hablando más o menos de 93.000, 95.000 vecinos. Hoy esta pobreza ha crecido hasta el 17, 18%, incrementándose hasta 115.000. El 70% de los vecinos del distrito de ATE vive del día a día, es informal. Si ese vecino, ese ciudadano, ese día no sale a trabajar, ese día no come. Aquí, las ollas están vacías y el hambre no perdona. Esta es la realidad, señor Castillo. ¿Cuánto nos gustaría que usted venga y vea la realidad de nuestro pueblo? Así vivimos. Esto es lo que nosotros tenemos acá, señor. La indignación de estas madres de comedor que nosotros estamos acá. El lamentable saldo de esta tensión social que vivimos no solo es del Ejecutivo. El Congreso tiene mucha responsabilidad en esta crisis política. Sin duda, resulta irónico que la frase de promesa de campaña y gobierno más repetido por el presidente Pedro Castillo hoy sea todo lo contrario. La palabra de maestro termina siendo letra muerta cuando a solo unos pocos minutos de Palacio de Gobierno y del hemiciclo de la República, el pobre es mucho más pobre en este país de ricos, fiel reflejo de una triste realidad que golpea los bolsillos de millones de peruanos que no tienen que comer. ¿Ustedes creen que llega faisán, lomo fino, ravioles a estas ollas comunes? Francamente penoso lo que hizo Acción Popular y la gestión de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que parece van a rectificar porque el Congreso ha invitado para mañana al ministro de Economía para que participe en una mesa de diálogo y corrija los aspectos técnicos de esta última norma de la exoneración del IGB. Por cierto, felicitar a Aldo y a Percy, a Aldo Com y a Percy Guzmán, porque literal han visto, se han subido hasta la punta del cerro, porque la idea es recoger para que no digan luego que la prensa se inventa, porque hay quienes están encantados con, ¿no es cierto?, arrimarle a la prensa cierta responsabilidad en esto que está ocurriendo. No les gusta el mensaje, atacar al mensajero, que es, ¿no es cierto?, a lo que son muy proclives en el gobierno, todos, desde el premier, ¿no?, los ministros y el presidente de la República, por supuesto. Esto es lo que hay. Un presidente que se está quedando sin el respaldo del pueblo al que tanto manosea en sus discursos. Esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Un pueblo que no solamente desaprueba al presidente, sino que también desaprueba al Congreso, que cree que ellos comen lomo faisán, ravioles y leche condensada. Siga votando, por favor, nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV. ¿Cree usted que el presidente debe renunciar? Esa es la pregunta. Entre y vote. Nosotros con esto nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de lo último en el caso, en las investigaciones sobre el consorcio Puente Tarata, que ganó esta licitación amañada. Colaboradores eficaces están cantando todito y apuntan todas las investigaciones nuevamente al presidente Pedro Castillo. Regresamos con esto. Antes, te recomiendo, no te pierdas mañana Fugitiva, la novela de ATV. Las investigaciones fiscales en torno al caso del Puente Tarata 2, este consorcio que gana una licitación multimillonaria en la que una de las empresas del consorcio era representada por Karelim López, acogida a la colaboración eficaz, va corroborando la información que la visitante de Palacio de Gobierno y en la Casa de Zarratea ha dado. Por más de que en el entorno del presidente Pedro Castillo se hayan empeñado en señalar que miente, ¿no es cierto? ¿Qué ganaría Karelim López si lo que está aspirando al ofrecerse como la colaboradora eficaz es incriminarse, pero buscando reducir o incluso que la pena que le podría caer luego de la sentencia sea eximida de ella? ¿Qué ganaría mintiendo? Complicarse la vida. ¿Qué ha pasado? Hay un aspirante a colaborador eficaz que ha coincidido con las declaraciones de Karelim López respecto a las reuniones clandestinas que se habrían producido entre Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, ahora prófugo, Samir Villaverde, que está detenido, y empresarios que ofrecían pagos
o sea, pago de coimas a cambio de obras. Un nuevo aspirante a colaborador eficaz, en este caso el puente Tarata 3, ha revelado que pocos días después de que el presidente Castillo juramentara el cargo, su sobrino Fray Vázquez y el empresario Samir Villaverde comenzaron las negociaciones sobre el porcentaje de coimas que entregarían por cada obra. La hipótesis de la fiscal indica que Vázquez Castillo, el sobrino, y Villaverde, el empresario que les daba relojes, les pagaba saunas, restaurantes, no, o sea, una vida de lujos que estos chicos no conocían, sino que empezaron a gozar desde que el tío llegó al poder y durante la campaña, eran los encargados de mover las piezas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el propósito de beneficiar a otros empresarios cercanos a ellos también. De hecho, uno de los empresarios de este consorcio que de la noche a la mañana, sin nunca haber negociado con el gobierno, de pronto se hicieron de obras por más de 500 millones de soles, asociados con empresas chinas. Yo entrevisté a este muchacho, no conozco, nosotros hemos actuado transparentemente, no conozco a nadie del entorno. Bueno, resulta que jugaba fulbito en la videna con el presidente Pedro Castillo en una pichanguita para desestresar al presidente. Y ahí están jugando, ¿no? El partidito en la fotografía. Ahora, ¿qué va a tener que decir? No lo conozco, no sé. En fin, volviendo al tema del caso Puente Tarata 3, la fiscal Carla Cesenarro lo que explica es que ambos personajes, el sobrino del presidente y Samir Villaverde, se reunieron con un funcionario de Provías descentralizado a quien le propusieron que pueda ser él la persona que apoye en las licitaciones porque Villaverde captaba empresarios para ofrecerles obras. ¿Qué más ha ocurrido? En la investigación se enfatiza que una presunta presión por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, a través de su sobrino y el exministro Silva, y se sustentaría en una anotación que ha sido encontrada en la agenda del exgerente de obras de Provías descentralizado, Alcides Villafuerte, y que dice, existe presión del presidente, /ministro. Ello cuando la fiscalía allanó su vivienda y lo capturó. La famosa agenda, las agendas. Seguidamente, ¿qué más se dice? Que este aspirante a colaborador eficaz ha confirmado que en la licitación del caso Puente Tarata sí se ofreció dinero a cambio de favorecimientos. En ese sentido contó que a los funcionarios con un mando medio se les ofreció el 0,5% del costo de la obra, es decir, más de 1 millón de soles de coima para cada uno. Esto ocurrió a inicios de octubre del 2021. Luis Pasapera se comunicó con Alcides Villafuerte para indicarle que ya había hecho las paces con Samir Villaverde y solicita que no lo perjudique con la licitación del puente Tarata. Pasapera le manifestó que por el citado apoyo por parte de Alcides Villafuerte habría 0,5% del monto total de la adjudicación en beneficio de Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte. Así que, a ver, la situación se complica para Villaverde, que está detenido y que decía yo no tengo nada que ver, yo solamente me acerqué al presidente Castillo durante la campaña a través de Bruno Pacheco, que ha trabajado con Samir Villaverde, para preguntarle qué iba a pasar con el Perú, porque era el gobierno comunista que venía, ¿no es cierto?, a estatizar todo, a votar a las transnacionales, qué pasaba con nosotros los empresarios honestos, y no lo he visto más. Ahora resulta estar en el epicentro de esta presunta organización criminal que la Fiscalía, y esta es una tesis de la Fiscalía, presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo con sus operadores, sus sobrinos Pedro Pacheco y el empresario Samir Villaverde y por supuesto el ministro de Transportes y Comunicaciones, su exministro, el señor Juan Francisco Silva. Últimos minutos para votar en nuestra encuesta. ¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo debe dejar la presidencia? @DiadeATV, esa es nuestra cuenta de Twitter, ingrese y vote. Al volver, ya mostramos los resultados finales. Y el miércoles cambiamos de tema y antes de irnos a la pausa les recuerdo que el miércoles hay UEFA Champions League, Atlético Madrid versus Manchester City. ¿Dónde lo puedes disfrutar? Y gratis, en vivo, aquí en ATV, por atv.pe. Ponemos los resultados de nuestra encuesta rápidamente para que ustedes vean que va, y esto es una encuesta solamente entre nuestros televidentes esta noche y quienes nos siguen y han respondido a través de nuestra cuenta de Twitter, que va en consonancia con los resultados del sondeo de Ipsos, que le da a Pedro Castillo 19% de aprobación y un 63% de peruanos que le dicen que renuncien. El resultado de la encuesta está en pantalla. Es abrumadoramente
contundente apoyando, exhortando al presidente Pedro Castillo que dé un paso al costado. La inmensa responsabilidad de postularse a un cargo para el que no está preparado, pero además la inmensa irresponsabilidad de, sabiéndose incapaz, no teniendo las herramientas para ejercer el cargo, cometer la negligencia de rodearse de gente que tampoco da la talla. Y eso es lo que se le reclama al presidente. Aquí no hay raza, aquí no hay discriminación, aunque se escuchan algunas voces que son lamentables y hay que condenarlas, por supuesto, ¿no es cierto? Aquí esas cartas no se están jugando, se están juzgando y se está reclamando un presidente que, sabiéndose incapaz, inepto para el cargo, no se rodea de los mejores. Y una izquierda que tuvo la oportunidad histórica de llegar al poder, ¿no es cierto?, y demostrar finalmente lo que son capaces de hacer, nos pone lo peor de lo peor. Reemplazando ministros que están a punto de ser censurados por alguien peor, por el segundo a cargo, por el Delfín, que no hace sino replicar el mismo plan, Merca, imponiendo una agenda que no es la de todos los peruanos. No nos merecemos esto. No nos merecemos.